Buenas tardes a todos. En 5 minutos daremos inicio al evento. Gracias.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la campaña Estamos Contigo Caribe. Mi nombre es Vanina Jacob, de Relaciones Públicas de la Universidad de los Andes. Voy a dar unas breves recomendaciones para el buen desarrollo del evento. Recuerda que vas a tener tu micrófono y tu cámara apagados. Para hacerle preguntas al conferencista, por favor dirigirte al chat de preguntas y respuestas PIR que encontrarás en la parte inferior de tu pantalla con un botón de punto de interrogación. Si tienes algún inconveniente técnico, por favor dirigirte de manera privada al usuario soporte técnico. Este evento durará aproximadamente 1 hora y media, incluyendo la sesión de preguntas y respuestas. Te agradecemos al final de la conferencia responder a la encuesta de satisfacción que te enviaremos a través del chat de preguntas y respuestas. Esta sesión será grabada y transmitida por las redes sociales de Uniandes Caribe. Le doy la palabra a Marcela Ariza, directora de Uniandes Caribe. Bienvenidos y que disfruten el evento. Bueno, muy buenas tardes de nuevo a todos los empresarios de la pequeña y mediana empresa de la región Caribe que nos acompañan. Un saludo muy especial a nuestro conferencista de hoy, Jorge, bienvenido al consultorio empresarial Estamos Contigo Caribe. Y un saludo también muy especial a todas las personas que se han conectado de otras regiones. Queremos iniciar dando un agradecimiento muy especial a todos nuestros aliados. Tenemos 65 aliados en los 8 departamentos de la región Caribe. A RCN Radio, al Universal, a la República, al ISLEN y los demás medios locales, a todas las gobernaciones, alcaldías, consejos gremiales, cámaras de comercio, a los gremios del sector productivo, por supuesto. Un agradecimiento también muy especial a Uniandinos Capítulo Norte y todas las demás entidades de apoyo y fomento a la pequeña y mediana empresa. Estamos Contigo Caribe es una campaña de apoyo que nace para acompañar precisamente a los empresarios de la pequeña y mediana empresa, dando orientaciones que les permitan reactivar su producción durante y después de la contingencia por el COVID-19. Queremos aportar el conocimiento y experiencia de nuestro cuerpo profesoral en este proceso. Esto fue diseñado para ustedes con todo nuestro cariño, con todo nuestro esfuerzo. Deseamos que lo aprovechen al máximo. Todas las conferencias, como señalaba Vanina, van a quedar grabadas para que puedan ser consultadas las veces que ustedes requieran y para que sean replicadas además con sus amigos empresarios. Entonces, pues, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta, nuestra 8ª conferencia de este ciclo. Les recuerdo, no pudimos tener la conferencia programada para las 11 de la mañana, la cual fue reprogramada para el próximo jueves 18. Entonces, el doctor Jorge Suescun nos va a acompañar con la conferencia Estructurando una respuesta a la crisis financiera derivada del COVID-19. Es economista de la Universidad de los Andes, International MBA del Instituto de Empresa y Posgrado de Estrategia y Negocios y General Management de Harvard University. El doctor Suescun tiene además experiencia nacional e internacional de más de 25 años en el sector público y privado, gerencia general, finanzas corporativas, mercado de capitales, liderazgo de equipos multiculturales, estrategia e inteligencia de negocios, consultoría general y docencia. Actualmente es profesor de cátedra de la Facultad de Administración y es miembro del equipo docente del programa Consultantes. Aprovecho esta introducción para hablarles que Consultantes es un programa de apoyo también al sector empresarial, una consultoría que se hace a través de nuestros estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, con la orientación, por supuesto, de nuestro cuerpo profesoral. Y próximamente vamos a lanzar el programa para tener un capítulo especial para las empresas del Caribe. Entonces es muy importante que los que no se han registrado aún lo hagan para que tengan la oportunidad de recibir esta información y poder beneficiarse de este programa. Bueno, un agradecimiento de nuevo a todos nuestros aliados y sin más preámbulos, Jorge, tienes la palabra, que te diviertas en esta conferencia. Sé que nos has acompañado y te has divertido mucho programándola y nuestros empresarios también se han divertido mucho en este consultorio empresarial. Bienvenido. Muchas gracias, Marcela. Espectacular, me parece. Encantado de acompañarlos. Cuando Marcela lanzó la convocatoria hace unas semanas, me sentí feliz de poder aportar un granito de arena, lo que sea. Creo que es importante que en estos momentos seamos cada vez más colaborativos
y más generosos con nuestro tiempo, nuestro conocimiento. Encantado de estar aquí. Esta conferencia o esta estructura de la presentación que tenemos la basé en un programa rápido que tuvimos con la Universidad de Harvard en marzo de este año. Recién comenzó la pandemia, en el cual hablábamos de cómo enfrentar una crisis. Y el mensaje que quiero dejarles a ustedes es un mensaje sencillo. Quiero que se lo apropien, quiero que lo apliquen en su quehacer del día a día. Es un mensaje muy sencillo. Hay dos cosas que son importantes que quiero que interioricen. Una es un enfoque y una forma de pensar frente a un problema. Y la segunda es qué tenemos que hacer para preservar la liquidez de la que tanto hablan en todos lados, que la liquidez es lo más importante, que hay que guardar el dinero para lo que es realmente importante, etcétera, etcétera, etcétera. Me está acompañando como moderador Alejandro Henao, que es uno de nuestros monitores de consultantes eméritos. Alejandro me ayuda a hacer la presentación y hacerla mucho más legible para un público mucho más amplio. Y también agradezco a Juliana Villamizar, que nos ayudó en la estructuración de la presentación. Amo el Caribe. Estuve casado con, y la mamá de mis hijos es caribeña y de ancestral de Cartagena. Los mejores años y los mejores momentos de mi vida los he pasado en Cartagena y en el Caribe. Y tengo un profundo agradecimiento por eso con esta región. Creo que está, a pesar de las dificultades, ubicada estratégicamente de manera competitiva para enfrentar esta y salir fortalecida a pesar de las dificultades. Entonces, si comenzamos, tenemos una agenda sencilla. Primero los voy a asustar, a paniquear, para que vean el calibre de lo que estamos superando en este momento. Después les voy a dar dos elementos que espero que interioricen, que compartan. La presentación va a estar disponible para todos en todo momento. Cópienla, mándenla, discútanla. Si tienen discrepancias y quieren hablar conmigo, por supuesto, bienvenidas las discrepancias. Y al final, a pesar del susto y precisamente por esas dos herramientas que les vamos a dar, yo estoy convencido de que lo podemos lograr. Y cuando digo lo podemos lograr es ser sostenibles. Podemos lograr salir adelante de esto. Así sea magullados, golpeados, y a pesar de todas las dificultades, yo estoy convencido de que lo podemos lograr. Entonces, comenzando, pues es una crisis. ¿Qué hacemos? Acuérdense en marzo, cuando al principio de la pandemia nos comenzábamos a enfrentar a esto, y esto venían noticias de la China, después venían noticias de Irán, después de Italia y España muy golpeadas, después brutalmente en el Reino Unido y saltó a las Américas, y aquí en las Américas en este momento estamos en el tope del contagio. Lo que está pasando en Estados Unidos es atroz, lo que está pasando en Brasil es atroz, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Chile es atroz. Y yo creo que aquí en Colombia, a pesar de que se han tomado unas medidas muy, muy, muy buenas y ha habido liderazgo muy constructivo, pues tenemos ya casi 45.000 infectados, 1.500 muertos, y por eso ustedes arriba a la derecha de mi presentación ven una barrita negra. Esto que estamos haciendo, todo lo que nos movió para hacer esto ha sido una crisis brutal y un enorme número de muertos a quienes tenemos que rendir tributo. Y nada mejor que rendir tributo que tratar de hacer lo mejor posible para las personas que seguimos vivas, para nuestros hijos, para las personas vulnerables, para nuestras compañías y para la economía en general. Estamos viendo ahí a mano izquierda pues una cifra de la OECD. Lo que estaba planeado es la línea azul, y pues lo que estaba planeado y lo que venía del año pasado, 2019, pues no ha quedado ni la sombra. El calibre de la caída del comercio, el calibre de la caída de la producción de cada uno de los países es descomunal. Esto no se veía desde la gran recesión del año 29. Y una crisis pandémica de esta naturaleza no se veía desde el año 18, cuando la Spanish Flu, como le llamaron en su momento, que no fue española, fue gringa, arrancó en una base militar en Kansas, en Estados Unidos. Y lo que ustedes ven a mano derecha, la fuente de esto es la OECD o el Financial Times. Lo que ustedes ven a mano derecha es en qué lugares hay más probabilidad de que yo me contagie, ¿no? ¿En qué lugares es probable que yo, si me quedo mucho tiempo o si no tengo cuidado, me contagie? Y esos lugares son los lugares cerrados, esos lugares son los lugares de transporte público. Para mucha gente es muy difícil entender cómo es que se da el contagio, y ahí tenemos que evangelizar y tenemos que educar a toda la gente para indicarles, mire, esto es algo invisible, pero es algo que está pervasivo por todos lados.
el virus salta de persona a persona y por eso desde el comienzo ustedes vieron que la estrategia era lograr un distanciamiento mal llamado social. Es un distanciamiento, punto. 2 metros entre persona y persona para evitar que el virus salte de uno a otro. Desafortunadamente, las economías, los gobiernos, las políticas internacionales no han sido muy exitosas y lo que tenemos hoy son 7,5 millones de infectados, 420,000 muertos. Esto es una debacle y es una destrucción de vidas que no debería haber pasado. Se hubiera podido prevenir. Si continuamos, lo que tenemos en la siguiente lámina, pues ya muestra cómo ha ido evolucionando esa pandemia desde el momento inicial en febrero. Esto arrancó en la China en diciembre del año pasado. Ha habido un salto en quienes están poniendo la mayor cantidad de vidas en peligro y desafortunadamente en qué lugares está habiendo más proporción de muertos. Entonces al comienzo fue muy marcado en la China, después fue muy marcado en Europa, particularmente en Italia y en España. Y hoy en día la pandemia, el eje de la pandemia está aquí en América Latina. Lo de Brasil es enorme. No hay cifras ciertas ya desde hace 3 días que el presidente Bolsonaro decidió cerrar todas las cifras y todos los polls. Lo que está pasando en Estados Unidos es descomunal y lo que ha pasado ya en Perú, en Chile, pues no tiene nombre. Si ustedes ven a mano derecha, quería llamarles la atención sobre ese círculo. Eso es un mapamundi, eso es un círculo azul en el cual el epicentro está, digamos, en la parte de Seúl, de Corea, y a su alrededor hay 8,000 kilómetros. En esos 8,000 kilómetros, en el espacio de ese círculo, hay la mitad de la humanidad viviendo, 4 billones de personas viviendo ahí. Pero en ese lugar es donde menos muertes ha habido en todo el mundo. La gran mayoría de muertes han estado en Europa, han estado en Estados Unidos y ahorita desafortunadamente está sucediendo aquí en América Latina. Y creo que hay que decirlo, en todo el mundo los gobernantes más exitosos han sido mujeres. Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, Angela Merkel en en Alemania, y pues tenemos nuestra líder criolla, que lo ha hecho muy bien, la verdad, la alcaldesa de Bogotá, a pesar de que tiene un estilo un poco confrontacional, creo que lo ha hecho muy bien, ha protegido a muchos, pues las mujeres logran hacer mejores cosas que lo que hacen los hombres. Si continuamos, este es el mapa de la Universidad Johns Hopkins, es el medio más respetado al cual debemos recurrir para saber qué es lo que en realidad está pasando en todo el mundo. Ahí se ve ese mapa de calor, es el rojo lo muestra todo, el rojo en América Latina, el rojo en América del Norte, Europa con una cantidad de muertos descomunales, y lo que viene, y esto es solamente la primera ola, llevamos 6 meses de la primera ola, es muy probable que haya una segunda ola, y en la medida que cerraran las economías para no paralizar aún más el comercio, pues la segunda ola va a ser muy fuerte. Esto que les digo es, las fuentes que he tenido son el Financial Times, la OECD, la Universidad de Johns Hopkins, y les recomiendo que siempre consulten fuentes creíbles, siempre vayan a la fuente. Hoy en día con el Internet estamos a la distancia de un clic, entonces podemos estar muy bien informados con información fidedigna y no tenemos que estar abocados a las fake news. Continuando con la presentación, y pues esto era este susto tan macho. El COVID no es solamente la pandemia que viene desde hace 6 meses y tiene unos efectos gigantescos, efectos médicos para las personas que se han recuperado, que tienen unas taras y tienen unas consecuencias neurológicas brutales y a un costo brutal para las familias y para esas personas. Tiene unos efectos financieros descomunales también, en particular en ustedes, las pequeñas y medianas empresas, en las personas que dependen de su día a día para generar la comida con la que sus hijos van a comer. Tiene unos efectos psicológicos enormes, en particular en la población infantil. El golpe, el choque de estar libres en las calles y después verse abocados a estar encerrados durante 3 meses, tiene unos golpes muy grandes en la población infantil que aún no están siendo dimensionados. Tiene unos golpes económicos en la economía mundial descomunales también, brutales.
En este tema de la economía mundial quiero hacer un énfasis en algo que me avergüenza un poco como economista, y es ver cómo los mercados financieros internacionales y las grandes bolsas y los grandes corporativos están teniendo un comportamiento muy positivo y ya recuperaron todas sus pérdidas del año, mientras que la gente en la calle está pasando hambre, está viendo sus familias destruidas y está poniendo los muertos. Esa es la realidad. Entonces hay un gran desconecte entre lo que está pasando a nivel de valoraciones en la bolsa de los grandes grupos corporativos y lo que está pasando en la calle. Y la respuesta a eso es que desafortunadamente esas compañías y esas bolsas saben que van a ser salvadas, que a ellos los van a salvar, como la salvaron en el 2008, como lo salvaron en el 88, como ha pasado siempre. Esto es importante y lo menciono porque ustedes son pymes, ustedes, y más adelante veremos la estadística, son los que ponen la gran cantidad de empleos en este país, y no solo en este país, sino en el mundo. Esta pandemia tiene un efecto gigantesco en las cadenas de abastecimiento. Este punto no lo voy a tocar muy en profundidad, pero es un punto tremendamente importante para cualquier persona, para cualquier compañía. Es un punto que por sí solo merecería una presentación aparte. Lo veremos un poco en la generación de la caja necesaria para sobrevivir, pero es un punto importante para compañías de cualquier tamaño, no solamente los grandes corporativos, sino también las personas que se dedican a negociar, que se han dado cuenta que ya no tienen celulares para vender, porque es que ya no los pueden adquirir aquí o traer a Colombia. Continuando con la presentación, ya entramos, esa fue la fase del susto, no es nada menor, esto es una pandemia, esto es un evento catastrófico, es un evento que no va a pasar pronto, es un evento en el que nos tenemos que preparar para que dure por lo menos 18 meses más, hasta finales del 2021. Es un evento que no sucede muy frecuentemente, pero ante el daño gigantesco que está sufriendo el medio ambiente, es un evento que es muy probable que se repita con mayor frecuencia, y por lo tanto lo que aprendamos de cómo enfrentarnos a esta pandemia nos va a servir en el futuro inmediato para poder saber cómo enfrentarnos a lo que se viene. Pero bueno, aquí vienen las soluciones. Aquí viene qué podemos hacer. Somos seres humanos, tenemos intelecto, tenemos siglos y siglos de desarrollo. Hemos caído, ha habido pandemias anteriormente, ha habido grandes mortandades. Nunca en la vida y en la historia de la humanidad habíamos estado tan bien preparados como para enfrentar esta pandemia. Entonces, nadie se las sabe todas. Yo no tengo las respuestas la verdad, para casi nada. Una jefe que tuve, a quien quiero mucho, cuando me iba a contratar, me dijo, usted es un economista de esos que no saben nada. Le dije, pues sí, soy un economista de los que no saben nada, pero le quiero poner ganas y quiero aplicar muchas cosas, no en el gran orden de las ideas, sino a la persona y a las compañías y a las microempresas. ¿Qué hacemos cuando nadie tiene las respuestas? ¿Qué hacemos cuando estamos en el día a día y nos enfrentamos a algo? Buscamos respuestas, buscamos maneras de entender lo que nos rodea para poder enfrentar ese desafío. Este es un desafío gigantesco, pero tenemos todos los medios, tenemos todo el acceso a la información, tenemos todo el acceso a gente experta, podemos bajar información de Internet para enfrentarnos a esta realidad tan dura, tan cruenta para muchas familias, ¿no? Tenemos que actuar, tenemos que seguir adelante y actuar bajo estrés, pero lo podemos hacer. Yo estoy convencido de que lo podemos hacer. Entonces no hay respuestas cocinadas. Para esto no hay una sola respuesta, no hay algo que nos sirva como una navaja multiusos. No hay nada. Lo que podemos hacer es aplicar un método para resolver esos problemas a los que nos estamos enfrentando. Y como compañía o como familia o como unidad de negocio en una compañía, tenemos que tener dos cosas claras. Tenemos que tener un equipo que nos permita enfrentarnos a ese desafío, y tenemos que tener un método para resolver esos problemas. Pero tal vez antes de entrar a este tema de las dos herramientas grandes que yo quiero que les queden a ustedes como mensaje de esta presentación, quisiera hacer un poll, quisiera entre los asistentes hacer una pregunta, y Vanina va a estar lanzando este poll. Van a tener 2 minutos, 3 minutos para contestarlo. Es una pregunta sencilla, es una pregunta en la cual se les pregunta a ustedes en qué tipo de organización están, son los dueños, son trabajadores de una compañía, son independientes. Por favor, adelante, nos ayuda mucho entender quiénes son y cómo están enfrentando
desde qué lugar de la compañía enfrentándolo. Entonces, por favor, sigan y contesten ese poll. Es muy sencillo. Vamos a tener 3 minutos para dar respuesta, entonces les agradecemos. Ya está abierto el sondeo. Tenemos un minuto más. Les agradecemos a los que aún no han dado respuesta. Nos apoyen con el sondeo. Bueno, el sondeo se cierra en 15 segundos. Agradecemos a todos por sus respuestas. El sondeo lo encuentran ustedes a mano derecha, ¿no? Los resultados entonces son: dueño, 33%, presidente, 8%, vicepresidente, 6%, junta directiva, 3% y colaborador del área funcional, 6%. Okay. Muchas gracias. Espectacular. Y estos sondeos son muy importantes para nosotros cuando estamos haciendo una presentación porque nos permiten saber quién es nuestro asistente, quién es la persona a la que tenemos al frente. Y más en estos temas virtuales, donde le estamos hablando a un computador y no podemos tener el auditorio y a la gente y sentir esa energía mágica que hay siempre en un auditorio, es muy importante. Entonces, gracias por haber contestado. Podemos continuar con la presentación. ¿Qué estábamos diciendo? Pues necesitamos un equipo y necesitamos una estructura y un modelo mental para enfrentar ese desafío. Entonces vamos a hablar en este momento de ese son dos patas, acuérdense, en esta presentación hay dos patas. Una estructura, ¿no? Y unos procesos que dependen de un equipo y una estructura de pensamiento. Y más adelante vamos a hablar del tema ya financiero específico de la caja, que no es el más importante. Lo más importante para la vida y para ustedes y para lo que están haciendo en este momento es esto que vamos a hablar justo en este momento. ¿Qué requieren ustedes en este momento para enfrentar el desafío? Un equipo. Y el equipo no es solamente los genios sentados en la torre de marfil pensando porque son los más inteligentes. El equipo son todos los colaboradores que ustedes tengan, ya sea una compañía de 5 personas o de 5.000 personas. Y esa compañía tiene que estar representada en un grupo de gente que pueda aportar ideas frescas, en un grupo de gente que conozca la compañía, que conozca a los clientes, los proveedores, que conozca cómo son sus operaciones, las particularidades de cómo esa compañía hace negocios en el mundo. Eso es clave, eso es fundamental.
Es fundamental que esas personas tengan experiencia, o algunas de las personas que nos ayuden, tengan experiencia en temas de salud pública, en medicina, en política pública. No hace falta que sean de la compañía. Es muy raro que uno tenga en la compañía algún experto en esto, pero sí puede uno recurrir a un colega, a un amigo del colegio, a alguien que trabaje en un hospital y hacerle preguntas a personas que entiendan cuál es la problemática de este tema particular de salud. Y en tercer lugar, necesitamos personas que entiendan y representen los valores y las prioridades de la compañía. La compañía, ¿qué hace? ¿Cuál es la cultura de la compañía? ¿Quiénes representan esa cultura? Y continuando, ya definiendo un equipo de esta naturaleza, pues vamos a usar un método para resolver problemas. Este es un método a prueba literalmente de balas, porque es un método que diseñó un coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos hace bastante tiempo y ha cobrado mucha importancia no solamente en teoría de juegos, en temas de economía, también en temas de administración de empresas, en temas de litigios, en temas de jurídicos. ¿Y qué nos dice este método para resolver problemas? Tenemos 5 pasos y son pasos que se comen al final como una serpiente. Esos 5 pasos, ¿cuáles son? Y es muy fácil. Hay que establecer unos objetivos, hay que observar a qué estamos expuestos, ¿no? Determinar unos objetivos, unas prioridades y unos valores que representamos nosotros. Esto lo hacemos en el equipo. Y si es un equipo demasiado grande, pues hacemos subunidades dentro del equipo, pero unidades en las cuales todos puedan aportar. En segundo lugar, entendemos la situación al grado de detalle máximo que podamos. Tenemos que saber, primero observamos, miramos cuáles son los objetivos y después entendemos cuál es la situación en la que estamos en este momento. En tercer lugar, desarrollamos unas opciones de qué podemos hacer, por dónde podemos coger, de qué nos podemos agarrar, dónde podemos pedir ayuda. En cuarto lugar, podemos y tenemos que analizar cuáles son los resultados de esas acciones y de las opciones que hayamos escogido. ¿Qué vamos a lograr haciendo lo que ya definimos? ¿No? ¿Cuáles son las opciones que más probabilidad de éxito tienen y cuáles son las que menos? O las más arriesgadas o las que con las que en realidad nos sentimos más cómodos. Y en quinto lugar, ejecutar ese curso de acción. Hicimos el análisis juicioso, nos miramos en qué estamos, desarrollamos una serie de opciones, analizamos cuáles pueden ser más productivas, apliquémoslas. Y esto sirve para todo, no solamente sirve para cuando estamos en una compañía, sirve para cuando vamos a salir de paseo, siempre hacemos esto. Si ustedes se fijan, siempre hacemos esto. Y este tema, este método para resolver problemas, como ya les dije, adelante, se llama el método en inglés el OODA Loop, el Loop OODA, que es observar, orientar, decidir y actuar. Y se lo inventó el coronel John Boyd de la Fuerza Aérea Gringa cuando se puso a analizar cómo los aviones se enfrentaban en situaciones de guerra con los aviones del enemigo. Y el tipo se dio cuenta que si observaban los pilotos, si orientaban sus decisiones de acuerdo a lo que observaban, si decidían qué hacer y actuaban, eso aumentaba su probabilidad de salvarse y además aumentaba su probabilidad de afectar el combate en el sentido de ellos mismos. Pues esto el tipo lo aplicó en temas, pues, desafortunadamente militares, pero afortunadamente se le encontró el uso en temas ya de administración de negocios y en temas sobre todo de litigios y arbitraje. Y lo importante es que de aquí salió algo que se llama las metodologías ágiles. Y esto cuadra muy bien con lo que hemos hecho en Consultantes los últimos 6 meses. Consultantes es un programa que lleva desde 2006, 14 años, asesorando compañías. ¿Y en qué se basa recientemente la metodología de Consultantes? En un tema de metodologías ágiles. Ágiles, que es esto: observar, orientar, decidir y actuar. Si nosotros hacemos eso recurrentemente, sistemáticamente y organizados, vamos a lograr tener resultados muy, muy, muy positivos. Pero es clave tener en cuenta aquí que no todos los resultados van a ser buenos. Por eso hay que ser recurrentes. Si nos fuimos por un lado y no logramos llegar donde queríamos,
Hay que ser resilientes y hay que volver a pararse y volver a comenzar y plantear otra alternativa. Entonces, esto lo que nos permite es tener una estructura para pensar deliberadamente. Hay algunas premisas fundamentales para que esto funcione. Una, facilitar que las opiniones vengan de donde sea sin importar el cargo, ¿no? No solamente el tipo encorbatado que está sentado en la oficina del presidente es el que sabe, necesitamos a los operarios, a los contadores, a los que están manejando la carga, todos tienen información vital de cómo funciona el negocio y entre mayor diversidad de fuentes de opinión, mayor creatividad va a haber en las soluciones que encontremos. Entonces, para que estas personas de diferentes lugares de la compañía puedan intervenir, puedan darnos ese grano de arena fundamental, tienen que saber que no los van a perseguir, que por decir A en contra de lo que el presidente decía que es B, no lo van a echar, que por ir en contra de lo que es el deber ser, no va a ser burlado, nadie se va a burlar de él, o nadie se la va a montar, o como, dicen, como decimos coloquialmente, y que no va a haber ningún tipo de persecución. Eso se llama seguridad psicológica y funciona no solamente en entornos de trabajo, de compañías, sino también en entornos académicos y en las mismas casas. Hay que aplicarlo. Todos tenemos derecho a opinar inteligentemente. Y si en cuarto lugar buscamos esas soluciones entre todos, pues de ahí sale el curso óptimo para una compañía, buscando las soluciones entre todos y no solamente dentro de esos grupos defendiendo un curso que en el pasado les haya servido o defendiendo un curso por razones que no sean objetivas. Aquí lo importante es buscar soluciones, hacerse las preguntas importantes. Entonces, en resumen, con ese método de pensamiento, con esa formulita, y la pueden mirar en internet, el OODA Loop, y pueden leer muchísimo más al respecto, y pueden consultarnos a nosotros también, y pueden leer sobre las metodologías ágiles. Estoy convencido de que sí podemos enfrentar cualquier problema, no solamente este tema de la liquidez y de cómo vamos a organizarnos para enfrentar el tema financiero y de liquidez de nuestras compañías, sino para cualquier tema que la compañía esté enfrentando. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Observando, orientando, decidiendo y actuando. Y así vamos a lograr resultados. Algunos sean buenos, otros no tan buenos. Hay que aprender rápido, hay que acomodarse, hay que estar permanentemente con energía metiéndole la ficha, ¿no? Encontrar alternativas que nos puedan servir. Entonces hay que levantarse. Si uno se cae, se levanta, llora un rato, le dolió, hágale, hermano, porque no se puede quedar, el que se queda sentado, parado, decidió quedarse ahí. Hay cosas que podemos hacer y en este momento más que nunca tenemos que ser resilientes. Tenemos que entender que esto es un maratón, que aquí hay que correr durante meses, probablemente años, y que si corremos desde ya, vamos a ir avanzando y vamos a estar más cerca de lo que queremos lograr. Entonces, y además les estoy hablando a ustedes que son líderes por naturaleza, los empresarios, los negociantes, las compañías, las personas que están encargadas de diferentes unidades en las compañías, son líderes, están liderando en su nicho en particular o en su compañía como un todo, pero son líderes. Entonces, no hay que desfallecer. Hay muchas noticias que pueden ser descorazonadoras, hay momentos muy duros en la vida de uno, pero uno tiene que pararse con resiliencia, aprender y aplicar lo que le significó esa caída. Entonces, estoy convencido que sí podemos. Y ahorita vamos a pasar a la segunda pata, porque esta que les acabamos de mostrar es la estructura mental que hay que tener, el equipo que hay que tener. Y ahora vamos a pasar a la segunda pata, que es cómo aplicamos eso y qué es lo que tenemos que tener en cuenta hablando de liquidez y sostenibilidad de las compañías. Y aquí quisiera entrar al segundo poll, a las segundas preguntas muy importantes para entender ustedes cuáles fueron sus ventas del año pasado. En el año 2019, cuál fue el volumen total de ventas. Y entendiendo eso, creo que nos va a ayudar para ver los temas de liquidez. Entonces, adelante con el poll. Les recordamos que el sondeo se encuentra ubicado en la parte derecha de sus pantallas. Los invitamos a responder a la mayor brevedad.
Tenemos un minuto más para dar respuesta y cerrar el sondeo, por favor. A los que aún no han dado su respuesta, agradecemos su apoyo. $30. Muchas gracias a todos por haber dado respuesta. En breve les daremos los resultados. Bueno, entonces esta pregunta que nos permite identificar el tamaño de su empresa, tenemos que ventas anuales inferiores a 5.000 millones de pesos, 43%, entre 5.000 y 15.000, no tenemos en esa categoría, entre 15.000 y 30.000, 2%, entre 30.000 y 60.000, 7%, y más de 60.000 millones, 5%. Muchas gracias a todos por dar respuesta. Muchísimas gracias. Y esto es fundamental para nosotros, o para mí como presentador, para ver qué tamaño de compañía tienen y qué grado de sofisticación probablemente y dificultad tengan en el manejo de su liquidez. Curiosamente, a mí, en mi experiencia, siempre he pensado que es más fácil manejar un corporativo grande que manejar una compañía pequeña, por múltiples razones. Pero siguiendo y entrando a esta pata de la presentación, que es la de liquidez y sostenibilidad, que es muy importante. Obviamente es importante que esta pandemia no solamente es un tema clínico de crisis sanitaria. Esa crisis sanitaria cerró fronteras y causó una crisis económica brutal, una crisis de comercio, que además en un mundo en el cual ya había un problema de guerras de comercio entre las dos grandes potencias de la hora, Estados Unidos y China. Y esto está generando una crisis financiera que es ineludible. Para las pequeñas familias es ineludible, para las compañías, para los gobiernos, para los países. Esto, y lo que les decía al comienzo de la presentación, llevamos 6 meses en esto. En realidad fuertes, 3 meses. Y eso no ha terminado la primera ola. La primera ola aún no ha terminado en América Latina y es donde se espera que termine en los próximos 20 días. Las Américas, Estados Unidos, hasta la Patagonia, pues son hoy en día el epicentro del contagio. Y después viene una segunda ola muy probablemente, y probablemente venga después una tercera ola. Eso no nos lo puede contestar nadie, pero si uno mira las experiencias del pasado, cómo han sido las pandemias anteriores, en particular la de 1918, el Spanish Flu, la segunda ola fue muchísimo más mortal que la primera. Entonces, esto no es para seguir asustando, pero es para saber que la situación sigue complicada, que esto no vamos a salir pasado mañana, que en septiembre no es que ya listo, salimos de la pandemia y ahora sí sigamos haciendo los negocios como los hacíamos antes. Esto va a durar 18 meses más y desafortunadamente o afortunadamente el mundo no va a volver a ser como era antes. Pues van a reconsiderarse muchos paradigmas de comercio internacional, van a reconsiderarse muchas formas de hacer negocios y tenemos que acomodarnos porque ya no vuelve a ser esto como era antes. No hay una situación normal. La situación anterior no era la normal. Nunca hay un normal en las economías. Las economías son cambiantes, son como un organismo. Entonces hay que entender que esto va para largo, que el mundo cambió, que nada va a volver a ser como era antes, pero que nos podemos adaptar como siempre lo hemos hecho. ¿Y cómo nos adaptamos? Siguiendo una estructura de pensamiento como la que ya miramos en nuestra primera pata de la presentación. ¿Cómo seguimos acá? Tenemos, ya entrando en el tema puro de los números y en el tema específico, muy específico de la liquidez de una compañía, ya sea una empresa familiar, ya sea un negocio en particular o ya sea un corporativo gigantesco. Tenemos que hacer un pronóstico de las necesidades de fondeo. Eso es saber cuánta plata en efectivo, pulpita, voy a tener yo para poder hacer mis operaciones en el futuro. Entonces, ahí es importante definir cuáles son
esos fundamentales de los cuales vienen la liquidez y la caja de una compañía. Y son estos. Hay una liquidez inicial, hay un flujo de operaciones, es decir, liquidez que viene de las operaciones, hay un flujo de inversión, liquidez que viene de la propiedad de planta, de equipo, etcétera. Hay un flujo de financiación, pues que son los bancos, las líneas de crédito, la emisión de acciones, dividendos, etcétera. Y al final de esto, con estas 4 fuentes de liquidez, ¿de dónde es que viene la plata? Pues tenemos la liquidez final. En el caso de esta presentación, casi la mitad de los asistentes manifiestan que tienen ingresos o tuvieron ventas el año pasado de menos de 5.000 millones de pesos. Entonces es fundamental, con mayor razón, cuidar los centavos, porque la plata se va muy rápido. Como ustedes lo saben, por ser empresarios, saben que eso es como un sifón. Si uno no cierra efectivamente y rápidamente las fuentes por las cuales se puede ir el agua, la plata se puede ir muy rápidamente y nos puede a situaciones que tampoco son mortales. Más adelante hablaré de esto. Entonces hay una liquidez inicial, con cuánta plata arrancamos. Después viene un efectivo. Pues aquí la plata con la que arrancamos y con la que vamos a trabajar para cerrar ese gap de fondeo. El gap de fondeo es como ese hueco entre lo que necesito para operar en el futuro y lo que tengo en este momento. Entonces arrancamos con una liquidez inicial, que son la caja y las líneas de crédito de corto plazo que tenemos con los bancos, los créditos rotativos. Idealmente, espero que no estén mezclando sus finanzas personales con las finanzas de la empresa, porque eso dificulta un poquito más el cuadro. Pero si lo están haciendo, pues hay que acomodarse y hay que ver alternativas. Pero comenzamos con esa liquidez inicial y para cerrar ese gap de fondeo, ese hueco del fondeo de la cantidad de capital y de dinero que va a utilizar, pues vamos a comenzar a trabajar de ahí para abajo. ¿Cómo podemos sacar plata del flujo de operaciones? ¿Cómo ese flujo de operaciones nos va a permitir a nosotros tener una posición más sólida, más sustentable en el mediano plazo? Y mediano plazo son 6 meses, corto plazo son 3 meses y ya a largo plazo 18 meses. ¿Cómo vamos a lograr seguir vendiendo nuestros productos? Porque es fundamental vender. Si no vendemos, no vamos a tener dinero que entre por este flujo de operaciones. ¿Qué canales vamos a utilizar para vender? De golpe ya no podemos vender persona a persona, pero de pronto nos ideamos meternos por internet, asociarnos de alguna manera y canalizar o vender en el voz a voz a través de internet nuestros productos. ¿Qué nuevos medios podemos utilizar para vender esos productos que tenemos estancados? O los productos que tenemos estancados se los podemos devolver al proveedor, ¿no? ¿Cómo podemos cobrar esas cuentas por cobrar rápidamente? Si vendimos y todavía no nos han pagado, ¿cómo podemos lograr que nos paguen más rápidamente? Y cómo en adelante tenemos que instaurar unos métodos en los cuales pues, nos paguen más rápidamente para tener la sangre, la savia de la compañía, que es el efectivo. Si seguimos en el flujo de inversión, pues en el flujo de inversión, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos propiedad, planta y equipo. ¿Será que vendemos algo de la planta? ¿Será que vendemos una unidad de negocio? ¿Será que de verdad necesitamos en este momento tener lo que tenemos o podemos vender un pedazo del equipo y con un pacto de recompra para ganar y generar esa liquidez? Entonces, eso es importante identificarlo, mapearlo, y para esto es importante tener gente de diferentes lugares de la compañía que conozcan cuál es el quehacer de la compañía en su día a día y que puedan identificar esos lugares en los cuales, oiga, jefe, yo creo que de pronto aquí no necesitamos tantas máquinas para hacer esto, podemos de pronto arrendarlas, subarrendarlas, o podemos venderlas con un pacto de recompra para cuando de nuevo la producción aumente, ¿no? Y es importante también el efectivo que vayamos a gastar en propiedad, planta y equipo. ¿De verdad será que necesitamos comprar una nueva máquina maquiladora costosa que solamente nos va a dar utilidades en el muy, muy mediano, largo plazo? ¿O más bien paramos ahí y guardamos esa platica para poder seguir operando en el día a día y seguir manteniendo además empleos que son fundamentales para la operación? Y si seguimos, llegamos a un flujo de financiación. El flujo de financiación pues está para compañías tremendamente sofisticadas y muy grandes, pues emisiones de acciones, ¿no? Pueden hacer emisiones de bonos también internacionales o aquí locales en Colombia.
Podemos utilizar todas nuestras líneas de crédito y coparlas hasta el máximo y tener esa plata nosotros guardada en nuestro banco para en el momento que lo necesitemos usarla. ¿Será que los bancos sí nos siguen manteniendo esas líneas de crédito que originalmente teníamos en la cabeza, que teníamos en marzo, y de pronto no nos las han bajado drásticamente ahorita a mayo? Eso hay que saberlo muy rápidamente. A mí me hubiera gustado darles esta presentación en marzo, pero no importa, nunca es tarde, nunca es tarde, ¿no? Entonces, ¿en qué condiciones y a qué precio yo voy a emitir una deuda? ¿Qué carga después me va a implicar a mí emitir esa deuda? ¿Será que puedo reestructurar los pagos de los intereses para más adelante? ¿No? Patearlos, como se dice vulgarmente, para más adelante para no comprometer nuestra posición de caja, ¿no? ¿Será que necesitamos de verdad recomprar acciones? ¿Podemos suspender esas recompras de acciones? Si somos una compañía que emitió acciones o que tiene acciones, el 44% de los asistentes, pues esa situación me parece. Y finalmente los dividendos. ¿Tenemos que pagar dividendos en este momento? ¿O en realidad los dividendos los podemos posponer? ¿Podemos reestructurarlos? ¿Podemos hacer algo al respecto? Entonces eso nos da la liquidez final. Esa es la savia con la cual ustedes van a trabajar. Pero para poder tener esa liquidez final es clave que ustedes analicen esos 4 aspectos de la liquidez, de dónde viene esa liquidez y por dónde se va esa liquidez que está en esos cuadros. Y lo que podemos lograr con esto es, pues, con disciplina, resiliencia y haciendo los análisis muy inteligentes usando el OODA Loop, eso de observar, después definir, actuar, logrando también tener un autocuidado, porque ustedes como administradores no se pueden matar 18 horas al día hasta que llegue un punto en el cual les dé un síncope y los mande a un psiquiátrico. Tienen que cuidar su salud, porque si ustedes no tienen salud y sus colaboradores no tienen salud, pues no hay compañía, punto. Yo siempre he dicho que lo más importante de una compañía es el recurso humano y es uno de los más golpeados, sin lugar a dudas, en esta pandemia. Y lo que les decía antes, no le teman a situaciones en las cuales ustedes vean que la compañía está abocada a un evento de reorganización empresarial. En Colombia y en Latinoamérica está muy mal visto que una compañía diga eso. Pero eso es un estigma que nos tenemos que quitar de encima de la cabeza. Eso no es ilegal, comenzando por eso. En ningún momento es ilegal que una compañía defina reorganizarse para proteger empleos fundamentales, para mantener un tejido humano. Y cuando hablo de todos los medios legales, financieros y estratégicos, estoy hablando de absolutamente todos. Hay en este momento iniciativas en las cuales hay proyectos de ley que ya fueron aprobados para facilitar reorganizaciones empresariales. Esto no debe sorprendernos y tampoco nos debe asustar. Obviamente en esto tenemos que tener un apoyo y un seguimiento de un equipo jurídico que sepa cómo hacerlo, que nos sepa guiar. Pero no crean que solamente si ya se nos acabaron todos los medios, no hay nada que hacer. No, hay alternativas que nos pueden proteger para que si no, definitivamente no logramos conseguir esa liquidez que necesitábamos, estemos protegidos durante un tiempo para aligerar esa carga de deuda o de pagos de impuestos o de pagos de prediales, diferirlos, posponerlos, negociarlos, renegociar las deudas en condiciones más favorables. Todo eso lo podemos hacer y lo tenemos que hacer y es nuestra responsabilidad. No pensemos que si llegamos a ese momento somos unos fracasados y es que no logramos hacer empresa. No, eso es parte del ciclo natural de cualquier compañía. Si ustedes miran el ejemplo en Estados Unidos, muchas grandes compañías han quebrado y han vuelto a salir adelante, más fuertes, con mejores indicadores de crecimiento, haciendo mejores cosas. Otras alternativas, más, digamos, sui generis. Hemos hablado de trueque y lo he visto como una propuesta en Uniandes y lo he visto funcionando aquí en el departamento de Cundinamarca. 2 municipios hicieron un trueque para lograr solventar sus necesidades de bienes. Entonces un municipio papero cogió y le vendió papa a un municipio que producía panela. Hicieron el intercambio. ¿Cuántos camiones de panela me va a mandar? Yo le mando tantos camiones de papa y el trueque funciona muy bien, muy bien. Y estamos hablando no solamente de trueque de bienes, también es trueque de asesorías, es trueque de recurso humano. Oiga, este empleado suyo sabe hacer esto, ¿será que me puede ayudar con esto otro y yo a cambio le doy tal?
Tenemos que ser ingeniosos para lo bueno. Tenemos que lograr identificar todo tipo de alternativas rápidamente y usarlas sin miedo, sin pena. No hay nada de pena en utilizar todas las alternativas que como empresarios podamos requerir. Y por último, yo quiero mencionar algo que es muy importante, porque es que las pymes son, y está documentado, y el DANE, eso es una fuente del DANE, son el 80% del empleo de este país, son el 90% de la actividad del país, el 35% del Producto Interno Bruto. Eso es una cifra salvaje. Y como es así de grande, deberían estar representadas en el Congreso y en el lobby que se hace ante el gobierno nacional de manera muy, 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 muy fuerte. Yo sí creo que haciendo todo lo que ya mencioné, aplicando este modelo de pensamiento, cuidando la caja, vamos a hacer cosas, pero también tenemos que estar pensando en que tenemos que tener representatividad. ¿Para qué? Para que haya políticas públicas que en el mediano plazo nos puedan ayudar como gremio. El gremio de las pymes, 80% del empleo del país, 90% del sector productivo nacional. Ustedes son el tejido social, económico de este país. Abandonarlas no es una opción, ni permitir que le digan a uno en el Ministerio de Hacienda que es que las alternativas que hay que considerar no son tendientes a ayudar a este grupo porque es donde más difícil va a ser o porque la agenda legislativa no lo permite. Pues entonces ahí es donde tenemos que hacer activismo social, pero activismo social fuerte, ¿no? Exigirle a nuestros gremios, exigirle a nuestros gobernantes, que además pusimos un voto, los elegimos para que nos representen. Hay que hacerlo muy activamente. Hoy en día hay muchos mecanismos para hacer activismo social, hay miles de gremios, hay miles de oportunidades en las cuales podemos hacer nuestra voz oída. Hay entonces pues, unas alternativas. Yo siempre he considerado que las pymes son lo más importante para un país. Ahí es donde está la generación de empleo, la generación de bienestar para miles de familias. En realidad son millones de familias, 17 millones de empleos en Colombia, de los cuales el 80% son de pymes, pues son 15, 14 millones de empleos. Eso es una cantidad descomunal, es una cantidad de familias que están en este momento pasándola y mirando a ver cómo logran reorganizarse para poder salir adelante. Entonces, hay que luchar, hay que hacer activismo, hay que hacer lo que nosotros podamos hacer, aplicando esas dos patas que les dije, un modelo de pensamiento, siendo muy proactivos, cuidando la caja, pero hay que ser muy, 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 muy activos y muy proactivos en nuestro activismo social, en de verdad ver que nuestra dificultad sea atendida por el gobierno y por las instituciones y por las entidades a que haya lugar, por todos los medios posibles. Eh, si seguimos y con Alejandro hicimos, me inquieta mucho que ustedes no tengan acceso a todo lo que está pasando en temas de ayudas que pueda estar dando el gobierno o a temas de decretos, actos legislativos, cosas que estén pasando en el Congreso. Con Alejandro hicimos un barrido en los últimos 3 días bastante exhaustivo. No logramos incorporar aquí todo lo que hay, ni todas las iniciativas, ni resumirlas, ni tampoco es el propósito de esta presentación, pero sí es importante, muy importante, que ustedes sepan que hay cosas que se están haciendo. Aquí citamos el decreto 560 de reorganización empresarial, está el decreto 810 de patrimonio autónomo, el decreto ley 811, pues en realidad ese no aplica para pequeñas y medianas empresas, sino para compañías que tienen emisiones de acciones, y en realidad me parece que está más bien dirigido específicamente al caso de Avianca, pero hay que estar muy pendiente de qué es lo que está pasando en la agenda legislativa, de qué están haciendo nuestros gobernantes de verdad por nosotros. No aceptar un no como respuesta, porque es que representamos demasiado del país. Si no se hace nada con respecto a nosotros, pues de pronto sobrevivirán los grandes bancos, sobrevivirán los grandes industriales, pero ¿y nosotros qué? Entonces es fundamental hacerlo. Adjunto, aquí al final, en la última lámina, pues tendrán ustedes una sección de enlaces relevantes en los cuales pueden mirar con más detalle todo esto que hemos encontrado haciendo una curaduría que tratamos de que fuera muy juiciosa, pero que pues obviamente es sujeto a ser más ampliada. Entonces,
volviendo ya al final, esta presentación que tenía como objeto, asustarlos, después decirles y darles las herramientas con las cuales contamos en este momento para poder enfrentarnos. Una es una herramienta de equipo y de pensamiento, de forma de pensar para enfrentarnos a esto. Y la segunda es cómo cuidar nuestro efectivo. Es fundamental cuidarlo. Y en último lugar, pues ver qué podemos hacer si ya definitivamente ni cuidando el efectivo, ni haciendo todo lo que pudimos y que tratamos de hacer, lo logramos. Entonces, quisiera al final hacer un poll que yo creo que nos puede servir también con las preguntas restantes, para lo cual vamos a tener 2 minutos nada más. En realidad son otra serie de preguntas que quisiéramos que ustedes nos contestaran. Y ya con esto, pues abrir la etapa de preguntas. Bueno, entonces está abierto nuestro último sondeo. En la parte derecha de sus pantallas, ¿ha recibido ayuda monetaria de algún tipo en los últimos 3 meses? ¿Sí o no? Y tenemos todavía 1 minuto y medio para responder. Agradecemos sus respuestas. Es importante recordarles que todas sus preguntas pueden ser formuladas a través del chat PIR. Jorge estará dispuesto a contestarlas y a solucionar pues todas estas inquietudes y consultas puntuales. Ese es nuestro propósito en este consultorio empresarial. Entonces, por favor, anímense a preguntar. Mientras terminamos el sondeo, aprovecho para hablar con mayor detalle de algo que mencionó ya Jorge y es Trueque, una campaña de la Facultad de Administración de Empresas. Es importante que consulten nuestra página. Todas sus inquietudes con respecto a ese tema pueden ser resueltas por Juan Carlos Flechas, nuestro director de la Red de Desarrollo Empresarial. Les vamos a poner en el chat su correo electrónico y bueno, Marce, Tu micrófono, Marcia. perdón, y yo que Sí, estaba tan inspirada. Adelante otra vez. Se cerró el sondeo, vamos primero con el sondeo. Realmente lo que quería era hablarles de la plataforma Trueque, pero tendremos ya espacio para hacerlo posteriormente. Entonces, frente a la pregunta, ¿ha recibido ayuda monetaria por parte del gobierno? Tenemos como resultado sí, un 12%, no, un 39%. Adelante, Jorge, entonces. Muchas gracias, Marcela. Estupendo. Miren, y me parece muy importante porque como economista de los que al comienzo no sabíamos nada, considero que es deber de los economistas no solamente plantear políticas públicas grandes, que sean, que tengan efectos en el largo plazo, sino también es nuestro deber diagnosticar cuáles son las situaciones puntuales muy urgentes, muy importantes, y en este momento yo creo que la excepcionalidad se está volviendo la norma. Entonces creo que sí tenemos que exigirle más a los economistas, a ese gremio de economistas que yo creo que estamos en deuda con la sociedad. Hay que exigirnos más, hay que hacer más. Este es el momento de ser audaces, este es el momento de hacer más, de no pensar en créditos solamente, a tasas bajas. No, hay que pensar en temas mucho más de inversión social que preserve la educación, que preserve el empleo, que motive la salud, y que defienda la salud en los grupos de alto riesgo. Entonces hay que hacerlo. Yo, al final de la presentación, tenemos esta frase de un gran personaje, que se llama Martin Luther King,
un tipo excepcional y además que en este momento con todo lo que está pasando en el mundo, no solamente en Estados Unidos, pues cobra mayor vigencia y es que uno no se puede quedar sentado ni acostado ni padeciéndose. Hay que seguir adelante, como sea, con las garras, como gato panza arriba, luchando y tratando de seguir adelante, de no quedarse quieto, porque si se queda quieto no va a lograr nada. Si sigue adelante, bien, mal, regular, como sea, por lo menos va a estar adelante. Entonces, bienvenida a las preguntas. Para eso estamos aquí. Me encanta y gracias por haberme tenido paciencia toda esta hora. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias de nuevo a todos nuestros asistentes. Los invitamos a formular sus preguntas a través del chat de PIR. Vamos a dar inicio con Alejandro Bello, que pregunta: Jorge, ¿esto quiere decir que el riesgo no es aconsejable? Es decir, que al evaluar una posibilidad emergente se debe realizarse con más observación y análisis que ejecución. Excelente punto, porque cuando estamos cuidando ese efectivo, y me imagino que para allá va tu pregunta, ese efectivo puede tener en este momento un valor estratégico gigantesco. Y es que si identifico una oportunidad que puede ser riesgosa, debería o no tomarla. Ahí hay que ser tremendamente exhaustivos a la hora de evaluar esa oportunidad y ese riesgo. Y cualquier escenario que utilices, que sea el más negativo posible. ¿Por qué? Porque si te equivocas haciendo y tomando ese riesgo, pues vas a poner la compañía en un peligro gigantesco. Si la sacas del estadio e invertiste como era, pues magnífico. Pero que sea lo más deliberado y que sea lo más inteligente y lo más apegado a ese análisis que les mencioné del OODA Loop. Tener en consideración todos los puntos, ser muy exhaustivo y ser tremendamente quisquilloso y para prevenir pues una debacle. No te oigo. Perdón, hoy estoy Tranquila. con el micrófono. Es una realidad que el costo financiero se ha disminuido. Sin embargo, si evaluamos el WACC de la empresa y hacemos una valoración con esas características, nuestra empresa ha perdido un 30% de valor. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo se podrá sostener la cadena de abastecimiento de bienes básicos bajo condiciones de la cuarentena? Con pleno conocimiento de que estamos trabajando con números en rojo, para los stakeholders. Y hablábamos de abastecimiento al comienzo de la presentación. Digamos que esta no está enfocada en abastecimiento, pero sin lugar a dudas es fundamental. No, las cadenas de abastecimiento se torcieron, se rompieron y están quebradas a nivel internacional. En Colombia, hablando por lo menos de temas ya de comida, tenemos la tranquilidad de que somos una despensa y que vamos a estar tranquilos por ese lado. Pero hay muchos países que ya no son despensa, que están abocados a lo que les llegue por el comercio internacional. Entonces, eso se va a complicar. De ahí la importancia de abrir ciertas actividades comerciales a nivel internacional y también a nivel nacional. Pero el problema es que a la hora de abrirlas no estemos empeorando el problema del contagio y el problema de salud pública en el mediano plazo, porque nos estamos pegando un tiro en el pie. Cuando tú estás hablando de WAC, el tema del WAC en este momento yo creo que está bajo unas situaciones de estrés y particulares donde los modelos ya casi que no funcionan. El costo financiero ha bajado, sí, en particular en dólares en los mercados internacionales, pero el costo financiero en Colombia no ha bajado y menos para pymes. Y esa es mi percepción y eso es lo que yo he visto. La tasa de interés que se le carga a una pyme es mucho superior, mucho más alta que la que se le carga a un corporativo grande, siendo la pyme y por muchas razones de riesgo. Pero yo creo que ahí sí podríamos pedirle a la banca que fuera mucho más audaz, que fuera mucho más colaborativa, que no cobrara una cantidad de costos que están cobrando, costos de transacción, por ejemplo. Por ahí vi que estaban cobrando costos de transacción para personas a las que les estaban haciendo ayudas donde 2.000 pesos o 2.600 pesos son la diferencia entre comer o no comer sus hijos una semana. Entonces,
hay que pedir más, hay que pedir que esa tasa de interés que se les cobra sea menor, y hay que ser muchísimo más audaces y ser mucho más inventivos a la hora de canalizar crédito. Muchas gracias, Jorge. Tenemos otras preguntas. ¿Cómo puedo negociar con el banco para aumentar mi línea de crédito? Es buenísima la pregunta y también está relacionada con tu tema de liquidez. Si tú haces un ejercicio juicioso del tema de liquidez y el banco se da cuenta que estás preservando esa liquidez a costa de ser supremamente riguroso, eso va a mejorar tus probabilidades de que el banco te califique de una manera mejor. ¿Por qué? Porque lo que el banco le importa es que le paguen, es que le repagues en algún momento del futuro, y en la medida que tú estás protegiendo esa liquidez y que estás asignando esa liquidez a proyectos que tengan valor, que en realidad te estén representando un flujo positivo futuro, el banco te va a mejorar la línea de crédito. En este momento los bancos están cerrando los grifos, la gran mayoría. No he visto ningún caso de un banco que esté siendo tremendamente generoso. Están protegiendo ellos también su liquidez. Pero si tú haces ese ejercicio y te llenas de argumentos, mire, yo estoy preservando mi liquidez, estoy metiéndome solamente en proyectos que me están dejando una rentabilidad altísima, eso te va a ayudar a mejorar las probabilidades de que te den un poco más de dinero. Gracias, Jorge. Tenemos una pregunta de Federico. Cuando una empresa que facturó mucho durante mucho tiempo y a los 2 meses de crisis anunció que estaba en quiebra o riesgo, ¿se podría decir que estaba mal administrada en sus finanzas? Hace una aclaración, una acotación entre paréntesis. No entiendo cómo una empresa como por ejemplo Andrés Carne de Res ha tenido competencia en más de 20 años, anuncia que está sin caja. Ya, ese es un caso particular, el de Andrés Carne de Res, que conozco bastante bien. Andrés hoy en día no es lo que fue Andrés hace 20 años. Andrés al comienzo era un negocio familiar. Andrés desafortunadamente tuvo algún problema económico, tuvo que salir y vender parte de su negocio. Y el negocio lo compró un fondo de capital privado. Y lo que hizo el fondo de capital privado fue pues escalar el negocio, meterse en inversiones largas, grandes. Y por eso hoy en día, para pagar esa deuda, que salió diciendo que eran 100.000 millones de pesos, no sé, porque no conozco ya cuánto es el nivel de deuda, pues tenía que tener un flujo. ¿Y el flujo de dónde viene? Pues de que haya mucha gente comiendo en lugares de Andrés Carne de Res. Entonces, ese es un caso particular, pero ya no es una empresa familiar, eso es más bien una inversión de un fondo de capital privado. Sí dependen muchas personas y muchas familias de ese negocio por la naturaleza del negocio, muy enfocado al cliente y utilizando una gran cantidad de expertise de diferentes personas. Y si es importante preservarla, yo creo que en cualquier negocio hay que preservar el empleo. Lo más importante en este momento es preservar el empleo. ¿En qué condiciones? En las que sean necesarias para que esa gente no sufra más de lo que está sufriendo ya. En la medida que sea posible mantenerles una ARL, mantenerle un seguro de salud, en la medida que sea un mínimo flujo, yo creo que es importante hacer ese esfuerzo para las compañías y preservar el empleo. Entonces, Andrés no es un ejemplo tan sencillo. Hay otras compañías que sí venían mal desde el año pasado, pero muy mal. Un ejemplo es claro y eso está documentado y está visto. Avianca venía muy mal, tuvo unos problemas serios de reorganización, digamos que no de quiebra ni nada, pero sí el año pasado cambió la junta directiva, hubo unos desajustes internos y la compañía estaba ya atravesando problemas. Entonces llega esta debacle en la cual ya no tienen vuelos y se les acabó definitivamente su flujo. Por eso se acogieron a la ley de quiebras de Estados Unidos, el capítulo 11. Gracias, Jorge. Tenemos una pregunta de Germán Pérez. ¿Qué sucede con las pymes que prestan servicios hoteleros que se han quedado sin liquidez y qué consejos, según su experiencia, tiene para aquellos? Ese sector, y sobre todo estamos hablando en el Caribe colombiano, el sector más afectado de esta pandemia ha sido el de pues los hoteles, los lugares para hospedarse y todas las industrias relacionadas. La cantidad de dinero que vaya a ser canalizada hacia estos negocios va a ser muy limitada, por lo que he visto.
Yo creo que hay que estudiar alternativas de reorganización en la medida de lo posible. No hay que esperar que esto se cuadre muy prontamente. Si el turismo se vuelve a abrir, será bajo unas condiciones más costosas de operación de las que ya se tenían en el sector hotelero y además con un número menor de potenciales clientes. La gente sigue paniqueada. Hay mucha gente que quiere irse de vacaciones, pero la gente va a seguir paniqueada y las exigencias que haya para el funcionamiento de un hotel van a ser superiores. Y que tanto ese hotel pueda contratar servicios terceros de catering, de temas diferentes, pues va a ser también muy limitado. Entonces, yo sé que es una situación triste, difícil. No sé si de pronto lograr mediante asociaciones, alianzas temporales entre grupos de proveedores se pueda solventar esto o hacer un tema de pues, licencias parcialmente remuneradas o no remuneradas, pero con un mínimo de pagos. Esa es el área más afectada y más difícil. Lo siento, Germán, no tengo una solución fácil ni rápida. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedo saber a qué gastos debo darle prioridad? Ahí sí hay que ser eh, súper draconiano. ¿Qué gasto tiene prioridad? Comer. ¿Qué gasto tiene prioridad? Salud. ¿Qué gasto tiene prioridad en servicios públicos? De ahí para adelante, en este momento, me parece que todo es suntuorio. Todo, absolutamente todo. ¿Qué es que quiero cambiar esta máquina? No, aguántese porque es que no hace falta. De verdad, cambiar la maquinaria, no puede mandar el mantenimiento de esa maquinaria un poquito más adelante sin que haya problemas. Entonces yo creo que en este momento, en lo que estamos en este momento, todo es suntuorio, excepto lo verdaderamente vital. Y vital quiere decir de lo que dependa una vida humana. De acuerdo. Otra pregunta. ¿Qué opciones no convencionales de financiación hay en el mercado? Ha habido un boom muy interesante de tema de factoring y una cantidad de oferentes nuevos en temas de factoring. Digamos que eso no es no convencional, es algo que existe hace décadas, pero digamos que ha habido una cantidad de agentes nuevos con modelos muy innovadores y muy de fintech que lo están haciendo. Eso puede ser interesante dependiendo a qué tasa. Eh, y hay que estudiar muy bien la línea, la letra chiquita, como dicen. Esa es una alternativa. Yo le creo mucho al trueque. Y es que esto no es solamente aquí chipchombiano, el trueque funciona en muchos lados del mundo y lo están utilizando en muchos lugares del mundo. El trueque me parece una alternativa poderosa, algo que se puede verdad, mirar con detenimiento y además en este momento hay que pensar en que no me las voy a ganar todas, ni me las debo ganar todas. En este momento hay que tener un pensamiento colectivo de responsabilidad social y de responsabilidad también con mi ecosistema. Entonces, sí le veo mucho potencial al trueque. Eh, Factoring, mm, no se me ocurre más en este momento. Bueno, pues aprovecho, Juan Carlos, tu intervención, perdón, Jorge, tu intervención sobre el trueque para dejar aquí la información de la plataforma Trueque que ha creado la universidad. Está a cargo de Juan Carlos Flechas, nuestro director de desarrollo empresarial. Y básicamente Trueque es una plataforma donde pequeñas y medianas empresas pueden ofertar productos y servicios con la intención de aportarle al tejido empresarial del país, intercambiando servicios para mejorar su estado financiero y su flujo de caja. Esta plataforma genera un espacio para que las pymes accedan al intercambio de productos y servicios para su desarrollo sin que generen costos y que puedan apalancarse en un momento de coyuntura económica. Si requieren mayor información, los invitamos a consultar la página web de la Facultad de Administración de Empresas. Recuerden, Juan Carlos Flechas, director de Desarrollo Empresarial, ya les vamos a compartir su correo electrónico por el chat. Jorge, tenemos una última pregunta. Sí. ¿Cómo funciona la emisión de deuda en una pyme?
Ese es un tema delicado, es un tema muy difícil porque es tremendamente costoso emitir deuda en Colombia. Hay otros lugares en el mundo donde se puede emitir deuda relativamente con costos menos onerosos. Emitir deuda y hacer una emisión de deuda involucra una serie de agentes que cobran mucho dinero. Eh, para mí en este momento muchos de esos agentes que son firmas de abogados, firmas de inversión, bancos, deberían hacer un alto en el camino y decir miércoles o no cobremos o cobremos un 5% de lo que cobraríamos en general. Los costos de estructuración de una operación de esta naturaleza son elevadísimos. Entonces, ahí vienen los temas pues, de tamaño relativo. Entre más grande sea la emisión, esos costos se diluyen más y resultan más fáciles de pagar. Hay otras alternativas para pequeños que no necesariamente son emisiones de deuda. He hecho también, por ejemplo, en el sector agrícola, pues tener papeles comerciales que están respaldados con algún bien, ya sea café, ya sea algún bien básico. Hacer emisiones de papeles comerciales y pedir y pelear con uñas y dientes que ese costo al que no lo hagan, pues es una alternativa. Entonces, creo que sí hay formas, sí hay cosas que se pueden hacer, pero estructurar un bono de deuda es costoso. Estaba pensando, antes de comenzar esta presentación, es muy importante que ustedes se sientan que si bien no todo el mundo les va a poder dar billete, hay trueque intelectual, hay trueque de diversas índoles. La Universidad de los Andes lo está haciendo, como lo menciona Marcela, pero también hay una cantidad de actores y de agentes y de otros empresarios que nos pueden ayudar a nosotros como empresarios. Estaba mirando algo que me pareció muy bonito que se llama la Liga del Rescate, eh, y yo no le estoy publicitando ni nada, esto es una iniciativa de la ANDI, es una iniciativa donde creo que está también, bueno, hay diferentes agentes, perdón, se llama laligadelrescate.com. Y pueden meterse ahí, laligadelrescate.com, y ver, de pronto hay algún empresario que le suene la flauta y nos pueda querer ayudar. En este momento lo que hay que hacer es tocar todas las puertas, no hay que guardarse nada, porque es que en este momento no hay que ser tímido, en este momento hay que ser audaz, metérsela toda y sin pena. Eh, Buscar ayuda como sea. Las universidades, la Universidad de los Andes, pues puede y quiere y queremos. Ojalá podamos ayudarlos a todos. Yo encantado de ayudarles. Son fundamentales. La academia es fundamental en este momento. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas. Quiero agradecer, reiterar ese agradecimiento a todos nuestros aliados, el Universal, RCN Radio, La República, los demás medios locales, cámaras de comercio, alcaldías, consejos gremiales, gobernaciones, todos los gremios del sector productivo, las entidades de apoyo a la pequeña y mediana empresa y por supuesto Uniandinos Capítulo Norte que nos ha acompañado en la difusión de esta iniciativa. Quiero hacerles una invitación muy especial para nuestra conferencia de mañana a las 8 con Jorge Hernández, quien nos va a hablar sobre modelo de negocio resiliente. Es una conferencia bastante interesante y lo está planteando desde la óptica de una respuesta con innovación a la crisis.